Fíjense, este es un bonito esquema de, no completo, bastante simplificado, de nuestro árbol evolutivo, de la manera como nosotros evolucionamos. Fíjense, es un proceso muy largo y es un proceso no lineal. Todos venimos de un antepasado común y ese antepasado común se fue diversificando y fue adquiriendo una serie de rasgos anatómicos y conductuales que finalmente nos llevaron hacia lo que somos nosotros. Fíjense, de acuerdo al esquema que les mostraba acá, ser Ardipithecus ramidus es el antepasado común, es como nuestra tatarabuela, ¿sí? Esta tatarabuela es muy particular. Esta tatarabuela sabemos que tenía todavía los brazos más largos que las piernas y que tenía la habilidad de trepar. Sin embargo, vivía en grupos y fue de las primeras especies que empezaron a abandonar el bosque y vivir en ese ambiente de sabana tan particular de ecotono, sabana, bosque, un ambiente así como este que ustedes están viendo. Entonces, básicamente bajaban a alimentarse a la sabana y se protegían y descansaban en los árboles, que era una habilidad bastante importante de tener, sobre todo si habían predadores así como este león que ustedes están viendo aquí abajo. Este ser Ardipithecus ramidus dio paso a los australopitecinos. Los australopitecinos son básicamente seres muy, muy parecidos a los chimpancés, excepto por una cosa: caminaron totalmente erguidos, fueron totalmente bípedos y eso les permitió poder habitar y poder desplazarse y poder buscar alimentos eficientemente por un ambiente de sabana que cada vez se expandía más, y esos ambientes cada vez más fríos y secos de hace entre 5 y 3 millones de años en África les obligó a literalmente salir de los bosques. Los bosques se hicieron más restringidos y se hicieron más pequeños y tuvieron que buscar muchas fuentes de alimentos que no habían tenido previamente. Eh, Muchas especies fueron vegetarianas o casi totalmente vegetarianas. Algunas empezaron a aumentar la ingesta de proteína de origen animal, es decir, de carne, y eso marcó una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que eventualmente condujo al desarrollo del cerebro y al desarrollo de una mayor socialidad, ¿sí? De entre esas especies hubo muchas, hubo una gran cantidad de experimentos evolutivos entre los australopitecinos. Los australopitecinos son una familia muy diversificada, y eso quiere decir que hubo muchos experimentos evolutivos. Hubo uno en particular, Australopithecus sediva, que tal vez esté en nuestra propia línea evolutiva. Fíjense, tiene una pelvis muy, muy parecida a la humana. Eso quería decir que tenía el espacio para dar lugar al nacimiento de una cría grande y con una cabeza grande, pero aún no desarrollada. La neotenia, es decir, la infancia prolongada, es un rasgo importante entre nosotros. Un cerebro grande, contenido en un cráneo redondeado, manos que permitían manipular muy finamente, y una extremidad inferior muy, muy especializada, hecha para poder caminar completamente erguidos.
Como vemos en esta lámina, sí, los habilinos, la especie Homo habilis, que es la primera especie nuestra, la primera especie de nuestro género, tiene un comportamiento muy similar, ¿sí? Actúan en grupos, como muestra la ilustración, carroñeros la mayor parte del tiempo, o cazadores de presas pequeñas, presas enfermas, etcétera, etcétera, y fabricantes y manipuladores de herramientas. El cambio realmente significativo viene con esta especie o este grupo de especies, Homo ergaster o U. Homo erectus. Eh, Esta especie vivió entre poco menos de 2 millones de años y 1.400.000 años. Hay una variedad africana, Ergaster, y hay una variedad asiática, Erectus. Son detalles en los que no voy a abundar demasiado. Lo importante de esta especie realmente es que se nos ubica en un punto de no retorno en nuestra carrera evolutiva, y es que fueron manipuladores y posiblemente hacedores de fuego, y eso estableció una diferencia enorme. Eso nos comienza a llevar realmente por una vía evolutiva propia. Eso se debe a dos cosas. En primer lugar, el fuego nos permitió cocinar, y en segundo lugar, el fuego nos permitió vivir en campamentos. Y eso estableció una diferencia enorme con respecto a otras especies, una diferencia evolutiva. Durante la mayor parte de nuestra existencia vivimos como cazadores y recolectores que vivían en campamentos y cocinaban. Ese fue el modo de vida de nuestra especie durante muchísimo tiempo. Esa combinación entre ser omnívoros y comer cocinado tuvo una consecuencia importantísima para nuestra especie: el aumento progresivo del tamaño del cerebro y el aumento en el número de células, eh, de neuronas, de células gliales, y que las neuronas tuvieran mucho más conexiones. Normalmente en los libros antiguos uno leía también que nosotros tenemos cerebros muy grandes. Eso no es completamente cierto. Nosotros tenemos un cerebro adecuado a nuestro tamaño, a nuestro tamaño como especie de mamífero. Lo que sí tenemos es un cerebro muy complejo, con muchas conexiones y con mucho más neuronas, células gliales, que cualquier otra especie de primate. Eso es muy notable. Y es muy notable porque ese cerebro grande y complejo es producto de un comportamiento complejo, de vivir en grupos muy grandes, con muchos individuos y con una manera particular de relacionarse entre ellos. Por mucho tiempo nosotros fuimos jerarquías invertidas. Ya les explico qué es eso. El hecho de vivir en grupos grandes y en grupos complejos viene no solamente de que tenemos cerebros grandes, producto de la cocina, sino también porque vivimos por mucho tiempo en campamentos. El campamento, tener un sitio donde el grupo puede reunirse, puede cocinar, puede mantener a las crías y a los ancianos también, y a las ancianas, y donde puede agruparse y disgregarse diariamente, fue una cosa también, un paso fundamental en nuestra evolución. ¿Por qué digo esto? Porque nos llevó hacia la eusocialidad, a vivir en grupos donde las generaciones lejanas entre ellos, eh, abuelos, padres, hijos, podían existir de manera cooperativa. Los campamentos, alrededor de los campamentos se empiezan a formar grupos cada vez más grandes y más complejos. Homo erectus es probablemente la primera especie que duerme en el suelo, a diferencia de todas las anteriores que todavía dormían en los bosques,
dormían en los árboles. Si ustedes han estado alguna vez en una sabana africana en la noche, verán que eso es algo fundamental, ¿sí? Los leones, los leopardos ven excelentemente bien en la noche. Un australopitecino que intente dormir en el suelo, es un australopitecino muerto. En cambio, esta especie, su dominio del fuego le permitía tener fuego en la noche, tenerlo, tener el fuego, avivarlo durante toda la noche, podían dormir en turnos y podían utilizar el fuego para espantar a los otros animales, tal y como hacen todavía hoy la mayoría de sociedades que viven con este modo de vida tan antiguo. Entonces, el fuego es importante no solamente para cocinar, sino también es importante para tener campamentos y poder habitar permanentemente en el suelo de la sabana africana. Eso eventualmente nos permitió movernos desde África hacia las zonas templadas y hacia las zonas frías y vivir en un campamento donde hay una socialidad intensa, donde hay una socialización intensa, donde se cocina y se come, sobre todo de noche, cuando todo el grupo está reunido, nos permitió pasar de la simple habla gestual. Todavía nosotros utilizamos muchos gestos para hablar, a él habla sintáctica, él habla la comunicación que utiliza en lenguas sintácticas. De las lenguas sintácticas pasamos a poblar el mundo con nuestros símbolos y eventualmente palabras y símbolos fue lo que nos permitió crear las instituciones sociales. Y eso eventualmente nos permitió poblar todo el resto del mundo y poblarlo de una manera como ninguna otra especie lo ha hecho jamás, ¿sí? Y nos permitió no solamente habitar, ser en el mundo, sino poder comprenderlo. Eso lo hicimos hace muchísimo, muchísimo tiempo, como lo muestra esta hermosísima imagen de la cueva de Lascaux, donde yo no sé si ustedes lo pueden ver, pero aquí lo que hay es una pradera poblada de animales, animales que eh, posiblemente, eh, digo, sus pinturas, sus representaciones, son un gozne entre el mundo real y el mundo imaginario. Recuerden ustedes los símbolos, el lenguaje sintáctico, lo que le permite a los humanos es proyectarse hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y hablar, representar, es decir, hablar de mundos que no existen o de mundos que no están presentes en el momento en que estamos hablando. ¿Te gustó el tema? Estás a un clic de ver la conferencia completa. Ah, y no olvides suscribirte.